FM Cielo 103.5. La Cielo va con vos. Ahora tenemos otra entrevista más, en este caso telefónica. Bien. Sí, vamos a hablar del cannabis medicinal, pero antes vamos a poner un poco en contexto a este tema para entender por qué traemos otra vez este tema a un medio de comunicación, en este caso a la Cielo. Bueno, ustedes recordarán o sabrán que hace muy pocos días el Congreso Nacional aprobó el uso del cannabis medicinal. ¿Sí? Esto es una lucha que viene llevándose adelante hace muchísimo tiempo, más que nada por las familias que lo padecen de forma directa. En línea tenemos a Guillermo Jaimarena Brión. Él es uno de los abogados que patrocinó el caso de Agustín. Ustedes recordarán, Agustín es el niño al que finalmente la Justicia Federal de La Plata determinó que su obra social debía cubrirle íntegramente, ¿sí?, el tratamiento de aceite de cannabis. Fue, sin duda, un veredicto sin precedentes en ese momento, porque Agustín, que es un niño de 2 años, padece síndrome de West, y esto le producía a veces estar todo el día convulsionando. Imagínense esa situación, ¿no? Un niño todo el día convulsionando que apenas se puede expresar el dolor, puede contarte lo que le está pasando. Bueno, el uso del cannabis medicinal realmente mejoró su calidad de vida. Queríamos hablar con Guillermo Jaimarena Brión, como lo mencionábamos recién, porque es un entendido en el tema y para que nos cuente por qué es importante que se haya aprobado esta ley aquí en la Argentina. Guillermo, bienvenido al equipo de ¿Qué haces? Te saluda acá en La Cielo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, Guillermo, hacíamos un poco el contexto y recordando lo que ha sido este caso, porque queríamos hablar con vos, ya que sos un entendido en el tema y que además lo has trabajado de forma directa con el caso de Agustín. Preguntarte qué significa que nosotros en Argentina contemos con este marco legal. Bien, como haces referencia al caso que nos tocó patrocinar, el caso de Agustín, lo importante de ese fallo, como bien mencionaba, tiene que ver con un fallo de la Justicia Federal de La Plata sin precedentes, y el otro dato para resaltar era la oportunidad en que se dictó la medida judicial, que era en forma paralela a la discusión a la media sanción que había dado la Cámara de Diputados el año pasado. Concretamente, la nueva ley viene a definir un marco regulatorio. Eso es muy importante porque de alguna manera el Estado asume como una política pública de salud, es una respuesta sanitaria y viene a establecer un marco normativo que brinda certidumbre a la cantidad de pacientes y de familias que están con este tipo de patología. De situación. Guillermo, cuando estábamos haciendo la preproducción de este programa, y creo que más de uno, y seguramente más de uno que nos está escuchando, se ha hecho esta pregunta también, ¿no? ¿Por qué costó tanto como sociedad? ¿Por qué costó tanto entender que cuando hablamos de cannabis estamos hablando de una medicina cual si fuera otra, de las tantas que hay? Evidentemente es una cuestión cultural. Hay barreras y prejuicios que impactan simbólicamente en nuestra sociedad. Si bien Argentina avanzó ahora con establecer recientemente un marco regulatorio, sí existen otros países leyes que regulan de una u otra manera toda esta temática. Pero lo cierto es que resulta ocioso por ahí hablar de las regulaciones que existen en el resto del mundo, porque tienen que ver con momentos, con procesos históricos, con cultura, con sociedad y con educación. Concretamente, y esto creo que es importante que lo tenga presente la audiencia, la ley viene a legalizar la investigación médica, la investigación científica del uso terapéutico, medicinal y paliativo del aceite de cannabis. Con lo cual, en la medida que esto se instrumente, porque es un marco regulatorio, un marco general, en la medida que en los próximos días se reglamente, se instrumente a través de un decreto y de las resoluciones del Ministerio de Salud, ya las familias y los pacientes no van a tener que
sacar de la órbita que naturalmente tiene que dar una respuesta, que es el Estado y la política pública de salud, para plantear su caso en una instancia judicial. Claro, por eso lo de Agustín fue tan complejo, digo, y hace unos días nos enteramos del caso de Ailén, que es también de aquí de la ciudad de La Plata, y que IOMA debe cubrirle el tratamiento y que ha evitado quizás el tema de pedir un amparo judicial y que ya estar enmarcada en la sanción de una ley que, vale aclarar, la provincia de Buenos Aires, nuestra provincia, aún no ha realizado la adhesión correspondiente, ¿verdad? La provincia de Buenos Aires se encuentra en marcha, en proceso de regulación de esta temática. Hay otras provincias, Santa Fe, Chubut, son 4 o 5 jurisdicciones provinciales que han avanzado en la regulación y tienen norma aprobada, pero bueno, una norma de carácter federal, una norma de carácter nacional, viene a regular con carácter general y brinda pautas orientativas para que cada provincia, en el marco de sus posibilidades que tiene, pueda dictar a su vez una norma que respete los principios básicos de la norma y puede establecer algunas cuestiones que en función de su propia jurisdicción considere conveniente. Pero hay algunas otras cuestiones, si me permitís, para señalar de la norma. La norma, esto es importante destacarlo, crea un programa nacional que es para el estudio y la investigación de la planta de cannabis. A través de este programa que se tiene que reglamentar, se garantiza por parte del Estado el acceso gratuito al aceite de cannabis. Inclusive el presidente de la UNLP, Raúl Perdomo, hace unos días se manifestó muy conforme, ¿no?, con esto de poder investigar y de que nuestros científicos de aquí de la universidad estén a disposición para este tema. La ley en ese sentido da en la tecla porque si bien garantiza el acceso gratuito, establece como una condición que la persona que tenga algún tipo de patología de esta temática, que se incorpore al programa, con lo cual esto le da un sentido de importancia desde el punto de vista de ir construyendo evidencia científica, es decir, que a través del acceso gratuito y con este tipo de tratamiento también se pueda monitorear, controlar y establecer parámetros de eficacia y de efectividad de este tipo de terapia. Lo que también hay que dejar en claro es que la ley no habilita el autocultivo por parte de las personas. A ese punto quería ir, Guillermo, y quiero que lo remarquemos a esto, ¿no? Porque es muy importante lo que se ha logrado, eso sin duda, y no lo vamos a manifestar de otra manera, pero sí es cierto que planteábamos también el curso de esta entrevista diciendo que es una lucha que recién comienza o que está dando su curso porque el autocultivo no es algo que esté contemplado en esta ley. Correcto. La norma en ese sentido faculta a la autoridad de aplicación y establece la posibilidad de que el cultivo lo realice el Estado a través de 2 organismos, el CONICET y el INTA. No así para las personas está vedado la posibilidad del autocultivo. Esto dio mucha discusión. Una de las 2 ONG que vienen trabajando con este tema, Mamá Cultiva, planteaba este tipo de tesitura, y había otra ONG que se mostró muy satisfecha a partir de la sanción del marco legal, Camela, que consideró que es un buen paso, y que más adelante se tendrá que dar las discusiones, formar conciencia para que en algún momento, si así la sociedad y los legisladores lo determinan, se pueda avanzar con no punir, es decir, no reprimir penalmente a aquella persona, aquella familia que cultiva de manera propia este tipo de Claro, Guillermo, vale aclarar, para quienes nos escuchan y quizás no están informados, porque puede suceder también, y por ende también ocurrió que mucha gente tenga este alto prejuicio que vos mencionabas al comienzo, que el autocultivo tiene que ver con que el uso de ese cannabis medicinal para un niño, por ejemplo, como Agustín, pasa por diferentes estadios, no siempre el mismo aceite el que se extrae, y que además, si no la forma en la que se accede es comprándolo en Estados Unidos a un valor muy alto, a un costo muy alto. Si bien el Estado en este caso va a asumir el financiamiento de este tipo de aceites, lo cierto es, nosotros los aprendimos en reuniones
y en el marco de la discusión parlamentaria, no existe un único aceite específico que pueda ser aplicable universalmente a las distintas patologías y a los distintos casos. Las mamás nos referían a esa situación, que a partir del autocultivo encuentran la dosis, la calidad, etcétera, etcétera, que no se puede traspolar a casos que son similares, pero bueno, este tipo de casos son únicos y irrepetibles. Claro que sí. Guillermo, te agradecemos muchísimo porque se nos va el tiempo, pero un gusto hablar con vos, el agradecimiento por parte de todo el equipo de ¿Qué haces?, de hablar sobre este tema del cual se va a seguir hablando muchísimo todavía, porque es un debate muy interesante que se da en nuestra sociedad y que al fin llega, aunque sea el primer paso. El agradecido soy yo por la comunicación. Quería aprovechar un segundito para que la audiencia tenga en claro que si bien la ley no define las patologías que están establecidas en este marco regulatorio, el tema de la epilepsia refractaria, el autismo, el Alzheimer, el HIV y cáncer son patologías que ya se viene trabajando con este tipo de terapias y de procedimientos. Este es el primer paso. La legislación le da 60 días al Poder Ejecutivo para que reglamente, es decir, que instrumente las cuestiones más precisas de procedimientos, de plazos, para poner en definitiva en marcha este marco regulatorio. Guillermo, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo. Por favor, hasta luego. Guillermo Jaimarena Brión es a quien escuchabas recién por La Cielo en ¿Qué haces?, hablando sobre un tema que disparó sobre diferentes lugares, pero lo importante es que ya la Argentina cuenta con la sanción del uso medicinal del cannabis. ¿Qué haces? FM Cielo 103.5. La Cielo va con vos.